Bienvenidos al video sobre presentaciones orales en el que intentaremos darles algunas pistas que los ayuden en la realización de su trabajo final, en el que deberán compartir con sus compañeros sus grillas de casos y algunas reflexiones en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje de estas últimas semanas. Seguramente la mayoría de ustedes haya realizado presentaciones en su vida profesional y también en su vida personal. En estos próximos minutos intentaremos desandar cuál es la estrategia que nos damos para llegar a esas presentaciones, cómo pasar de las ideas a la estructura, a la narrativa, en función de un objetivo. Y entonces comenzamos preguntándonos cómo inician. Como hemos conversado en otros momentos del curso, en comunicación es fundamental el otro, así que arrancaremos preguntándonos ¿quién es ese otro? ¿Cuánto conoce del tema para no caer en lugares comunes? ¿Qué desconoce del tema para pensar aristas que puedan captar su atención? ¿Qué lo motiva? ¿Qué expectativas tiene frente a mi exposición frente al tema? También voy a preguntarme el por qué yo estoy hablando de este tema y no otro, por qué elegí hablar sobre esta temática. ¿Para qué? ¿Qué espero que suceda después de mi enunciación? Y también dónde y cuándo voy a estar hablando. Esto me ayuda a poner en situación, en contexto. En ese sentido van a encontrar en la presentación que va a estar subida en el campus, en esta placa del PowerPoint, un link que lo lleva a un video que nos ayuda a pensar cómo son los contextos en los entornos virtuales. Vamos a iniciar entonces, una vez que tenemos esas preguntas respondidas, con una tormenta de ideas, tratando de poner toda la información, todos los datos que tengo sobre el tema sobre la mesa, prestando principal atención a las palabras que voy a elegir. ¿Voy a utilizar términos técnicos porque están compartidos con ese público, con esa audiencia? ¿O los voy a evitar? ¿O necesito explayarme y poder hacer una conceptualización? ¿Me falta información sobre ese tema? ¿Hay algo que quiera explayar desde otro punto de vista? Voy a tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible, para luego pasar al momento del recorte. Pensemos que van a tener un tiempo breve para sus discursos y será fundamental focalizarse. No querer contar todo más rápido, sino pensar dónde yo voy a hacer centro y que tengo que contar la parte por el todo. Una vez que tenga seleccionadas las ideas sobre las que ya quiero conversar, voy a tener que ordenarlas, voy a tener que pensar una estructura. Y en función de mi objetivo voy a plantear una especie de viaje. ¿Dónde inicia ese viaje? ¿Cómo es la introducción? Pensando que esos primeros minutos de mi enunciación son fundamentales, son los minutos en los que yo capto la atención de quien me está escuchando, donde yo le presento el tema a esa persona y voy despertando su interés sobre mi exposición. Un segundo momento en donde profundizo, donde me explayo, donde intento explicar por qué este tema es interesante, donde busco la conexión de esos otros y también la revelación de esa arista distinta que yo voy a presentar. Y finalmente una conclusión. Es algo que hemos visto este formato en la escuela primaria, secundaria, pero que al momento de ponerlo en práctica muchas veces nos pasa el llamado efecto tobogán, que es que arrancamos muy arriba con las ideas muy claras, luego en el medio nos embrollamos, nos demoramos, divagamos y después tenemos un momento poco claro de cierre, con poca fuerza. Intentaremos entonces mantener a lo largo de los distintos momentos de ese discurso la atención para incluso terminar con mucha fuerza y claridad. Es común que en ese orden de las ideas, nuestra estrategia discursiva nos proponga datos, más datos, más datos, un dato atrás de otro. La idea es que podamos alejarnos de allí y pensar en una narrativa. Los sujetos estamos acostumbrados a conocer el mundo a través de historias. Las historias nos convocan y nos sostienen en la atención.
¿Y cómo hacemos para pasar de los datos a la narrativa? Bueno, valiéndonos de los famosos recursos retóricos. ¿Qué es eso? La ejemplificación, usar metáforas, lugares desconocidos para el otro, unidos con lugares ya conocidos, anécdotas que le permitan sentirse identificado, la comparación para establecer la diferencia, el diferencial de eso que estoy proponiendo, la hipérbole, una exageración que ayude a generar impacto, o la metonimia. Tenemos una infinidad de recursos dentro de nuestra lengua que nos ayudan a involucrar al otro y a generar interés. Una vez que esas ideas han sido seleccionadas y han sido ordenadas e incluidas en una narrativa, llega el momento de preguntarnos cómo queremos presentarlo. ¿Vamos a leer la totalidad de la propuesta? Bueno, esto tiene como una ventaja que está todo muy planeado, sale muy prolijo y no nos olvidamos de nada. Pero la contracara es que perdemos, por ejemplo, la posibilidad de mantener la mirada con el otro para establecer una conexión y donde además hay una pérdida de la frescura en lo que estamos enunciando. Podríamos también optar por la improvisación. Quizás eso nos lleve a que nos falte algún dato importante, a que parezca algún desorden o algún divague en la propuesta. También podríamos pensar en la memorización, es decir, tratar de acordarnos todo palabra por palabra en un orden exacto. Es bastante exigente para discursos de 5 minutos o más y donde además la memoria puede jugarnos una mala pasada y hacernos quedar en blanco. La idea es que podamos hacer un discurso mixto o una presentación mixta, donde haya algo que tenemos memorizado, aunque sea el orden de las ideas, donde podamos tener algo escrito, una ayuda a memoria que nos dé el orden o que quizás nos ayude a recuperar algún dato que requiere exactitud, como una cifra o una cita, y que dejemos un lugar para la improvisación, porque muchas veces aparecen allí lugares interesantes de conexión con ese otro. En ese cómo lo vamos a presentar entra en juego la voz. Y uno puede preguntarse, bueno, no quiero ser locutor, no es la pretensión claramente, pero sí lo que buscamos evitar son presentaciones monótonas, donde no hay una pausa, donde no se utiliza el recurso del silencio para generar, por ejemplo, una intriga o para generar un momento de corte, donde no aprovechamos nuestro tono subiendo o bajando para hacer marcas en la propuesta, donde el ritmo o la velocidad va demasiado rápido y no nos permite entender las palabras, o va demasiado lento y hace que nos durmamos. ¿Cómo vamos a ir combinando entonces los elementos de la voz para que la propuesta sonoramente sea atractiva? Otro punto fundamental es el cuerpo. Como vemos en pantalla, el cuerpo también habla, también comunica. ¿Y cómo es esto de que nuestro cuerpo comunica? Por ejemplo, a través de la mirada. Si nosotros podemos focalizarnos en ese puntito que es la cámara, pero que a su vez representa la multiplicación de las miradas, permite que nos conectemos con esos otros. Es una invitación del otro a verme. Distinto a si yo estoy mirando al techo o mirando al piso, que van indicando y que van generando un clima de la conversación. Los gestos, si te señalo, si me toco el pelo constantemente, si sonrío, si te guiño un ojo, si muevo las manos y hago algún gesto particular o si las manos aparecen totalmente fuera de pantalla, muertas, entre comillas. La postura. Podemos jugar con acercarnos y alejarnos a la pantalla, pero también, como vemos en la imagen, uno puede transmitir mucha distensión. Si se las veía a las chicas en esta foto que compartieron en el WhatsApp, o puede transmitir una postura de tensión, de distancia, de nerviosismo. Otro elemento fundamental en nuestras presentaciones es considerar el tiempo.
cómo vamos a organizar cada parte y tener algún sistema que nos permita ir controlándolos. Es muy común que frente a la presión de la exposición frente a cámara, este sea un factor bastante difícil de controlar. Otra de las cuestiones a considerar suelen ser los sonidos de relleno o alargamiento. Así se llama lo que vemos en pantalla, También las muletillas, cuando uno dice, bueno, la repetición constante, no solamente va a transmitir inseguridad, sino que además hace que el otro pierda la conexión con lo que estamos diciendo. Bien, resulta que ya pusimos sobre la mesa todas las ideas, las seleccionamos, las ordenamos, tratamos de que dejaran de parecer un dato atrás del otro para construir una narrativa. Pensamos cómo ponerle voz y cómo ponerle el cuerpo a esa presentación y suele ocurrir que nos imaginemos de una manera nosotros explicando algo y que en realidad cuando efectivamente lo estamos exponiendo no se sienta tan así. Para que eso no suceda, la recomendación es la práctica. Una práctica frente a espejo o una práctica frente a otros o incluso frente a la propia cámara que nos permita ver y revisar en distintas oportunidades eso que estamos haciendo. Otro punto importante en nuestras presentaciones son las apoyaturas visuales. ¿Cuántas? ¿Cómo? Bueno, toca tomar la decisión de cómo vamos a involucrarlas en la narrativa. Preguntarnos en principio si son necesarias y qué están aportando. Las fotografías, las ilustraciones, los gráficos, las infografías, las animaciones tienen una gran fuerza explicativa, nos permiten mostrar cosas difíciles de describir con mucha rapidez y con mucho impacto. Además de su atractivo estético, permiten reforzar lo que estamos diciendo. Es fundamental que en esa composición que armemos no haya complejidad visual. Por ejemplo, por la cantidad de elementos que estamos poniendo, que están abarrotados, donde hay gran cantidad de fuentes tipográficas, donde mezclamos ilustración con fotografía, con infografía, con textos poco legibles, donde la composición no tiene simplicidad cromática, es decir, hay gran cantidad de colores en una misma placa y en las distintas placas, donde las imágenes tienen una calidad que molesta la visual o donde es difícil poder visualizar qué es lo que se está planteando, qué es lo que está sumando, cuál es la información que aporta. Es importante, por ejemplo, utilizar las fotografías a sangre que nos dan un impacto visual, que nos hacen sentir como inmersos en esa imagen. Si bien la pretensión no es que sean diseñadores o que hagan alianzas con gente que se especializa en esto, la idea es que podamos tener algunas nociones que nos ayuden a reforzar esas presentaciones. A lo largo del curso hemos visto algunas herramientas que pueden guiarlos. Hemos visto el Genially, también el Canva, y ahí encontramos una serie de plantillas preconfiguradas que nos orientan respecto a esa combinación. Sin embargo, no hay recetas únicas, cada uno de ustedes va a hacer una combinación entre lo visual y lo sonoro que le dé una impronta única a cada una de las propuestas. Una vez que hemos cumplido con estos pasos y que llegue el momento de prender la cámara, es fundamental hacer un chequeo de las cuestiones técnicas, ver que la imagen, que la cámara está funcionando bien y la imagen se está grabando correctamente, chequear que el micrófono o parlante con el cual se esté registrando el sonido esté en el volumen adecuado y lo mismo una vez que terminemos la producción, visualizarla y chequear que todos estos aspectos hayan funcionado correctamente. Cuando llegue ese momento de visualizar el video de presentación final, les recomendamos hacerlo con un espíritu crítico, constructivo, que por un lado les permita ver si hay aspectos a mejorar, si requiere ser regrabado, pero al mismo tiempo que les permita amigarse con su propio repertorio gestual, corporal y sonoro. Estamos llegando al final, dejaremos
bibliografía para que puedan ampliar los distintos temas y quedamos a disposición para las consultas que puedan surgir.